Bien, vamos a comenzar a hacer una revisión de cada lámina para ver qué componentes tiene, tanto del tejido epitelial como del tejido conectivo, ¿no? En la imagen que se ve en este microscopio, se ve una superficie lineal que está señalada aquí con un puntero y que corresponde a la envoltura del apéndice secal. El apéndice secal, como saben, es un órgano que está en la región secal, ¿no?, del intestino grueso, y está recubierta por la misma membrana que envuelve que reviste toda la cavidad abdominal. Es una membrana peritoneal mesotelial. En realidad el origen de esta envoltura de tipo mesodérmica, pero está recubriendo a un órgano, y por lo tanto se le considera un epitelio. Epitelio plano, porque son células aplanadas de una sola capa, por lo tanto es un epitelio plano simple. Ese epitelio plano simple se apoya siempre sobre una membrana basal, y esta a su vez se continúa con fibras del tejido conectivo propiamente dicho, fibras elásticas, tejido fibroso denso, pero en esta zona sobre todo, como es un órgano bastante noble, es muy frágil. Y hay también capilares sanguíneos. Uno de ellos no es capilar, sino es una pequeña arteriola. Se observa en la parte superior derecha de esta imagen. Esa es una pequeña arteriola, y el revestimiento que tiene, si lo ven con cuidado, van a ver que es una línea con pequeños engrosamientos basófilos. Me refiero al color oscuro, morado, de la hematoxilina, que ha tenido los núcleos. ¿Núcleos de qué? De las células endoteliales. En este caso, esas células endoteliales, entonces, también son una forma de revestimiento epitelial, ¿no? Epitelial, que se llama endotelio vascular. Luego viene el grosor de la pared, ya es de fibras musculares. Tiene poca fibra muscular alrededor, y el espacio que está por fuera es un espacio de un tono eosinófilo pálido. Si siguen la línea donde está el puntero, van a ver que hay una serie de puntos basófilos. Esos son los elementos leucocitarios, miembros del tejido conectivo también, puesto que han sido formados a nivel de la médula ósea, ¿no?, y que están dispersos en esta zona del apéndice. Otro vaso sanguíneo de pared mucho más delgada está en el extremo inferior, casi diríamos a las 6 del horario. Ahí se ve un espacio claro con hematíes de color anaranjado, rosado, y uno o dos leucocitos dentro. También tiene su revestimiento de toda la superficie interna de células endoteliales. Finalmente, lo que se observa ya del puntero hacia la derecha es el tejido muscular de las capas musculares lisas del apéndice secal. O sea que aquí no se ve mucosa, no se ve nada de eso. Acá solamente se ve la parte periférica para destacar las células planas, que apenas se nota un ligero color morado por pequeños segmentos, los núcleos de las células aplanadas que están por fuera del apéndice, ¿ya? Están bordeando todo hasta el extremo. Y las otras planas también, que revisten los vasos sanguíneos. El resto del tejido es tejido conectivo. Bien, ese es lo primero. Digamos que a su delegado también le he pasado la foto para que lo puedan distribuir para todos los demás.
esta segunda lámina, para seguir la secuencia, ahora el epitelio plano estratificado, es decir, que tiene varias capas superpuestas unas sobre otras, no queratinizado. Es decir, todo el grosor, todo el espesor que se observa de células que están en esta zona son células planas, planas porque así lo son las de la superficie, porque en verdad las células basales son células más bien redondeadas, podría ser cúbicas, son las células basales, pero conforme van madurando, se va ampliándose el citoplasma y se van aplanando, hasta que ya las más maduras y que han ya cumplido su función de vida se descaman, esta capa superficial se descama. Todo este grosor está sustentado sobre la membrana basal, una línea que va por debajo de toda esta serie de células que se observan en la zona inferior. Y esta a su vez sobre fibras del tejido conectivo, fibras colágenas, fibras elásticas y algunos elementos leucocitarios dispersos que también son componente estromal, mesenquimático, que está presente en este caso. ¿Qué órgano es este? Es el cuello uterino, ¿no? El cuello uterino, saben, es una parte del útero la que mira hacia la cavidad vaginal y está toda recubierta, tanto la vagina como el cuello uterino, por este epitelio. Y está bañado por secreción mucosa que producen glándulas que hay dispersas a lo largo, ¿no?, de todo el trayecto, sobre todo a nivel del endocérvix. De allí sale la secreción y humedece toda esa superficie. ¿Okay? Aquí no se ven las glándulas, solamente se ve el epitelio, solamente era para seguir la secuencia de plano simple, plano estratificado, no queratinizado, y pasamos al siguiente, que es la otra variante. En este caso, lo que se observa es una figura de este tipo, ¿no? De este tipo, en donde la superficie se ve una banda eosinófila, rosada oscura, ¿no?, de fibras que son en realidad células epiteliales cargadas de queratohialina y que han formado como una coraza, digamos, allí en la superficie. Luego recién se puede avisorar las células propiamente dichas de dónde provienen. Son las células que están en la parte inferior. Todas estas células de la parte inferior son los acantocitos y este a su vez ha apoyado siempre sobre su membrana basal. Este es el ejemplo clásico entonces del epitelio plano, estratificado, queratinizado, porque esto ya es queratina. Este es un corte de piel, donde hay elevaciones dérmicas, las papilas dérmicas y los clavos epiteliales interpapilares. Así que esa es la otra variante de epitelio plano, pero en este caso cargado de queratina. En la parte inferior es el tejido conectivo, es el otro componente, tejido conectivo de fibras elásticas y fibras colágenas. Esta lámina nos muestra un ejemplo de una glándula, es otro de los componentes del tejido epitelial. Afortunadamente nos permite ver varias estructuras bien interesantes. En la parte superior, en el polo superior, un grupo de células claras, ¿no?, células bastante pálidas, como burbujas aparentemente formando pequeños grupos, ¿no?, y algunos de ellos se nota un borde, algo de un color un poco más intenso, ¿no?, eosinófilo. ¿Qué es eso? Las zonas de células claras son las zonas de células que están produciendo mucina, que es un elemento pegajoso
¿no? Y por lo tanto no cogen tanto el colorante, por eso se ve vacío. Sin embargo, las que se observan hacia la derecha sí tienen una intensa tinción, ¿no? Basófila, no se ve esas zonas claras. Todas esas son de tipo, la secreción que producen es de tipo cerosa, más líquida, más fluida. Si volvemos al primer grupo, esa zona periférica que les decía que está algo oscura, es que también tienen un pequeño capuchón de células cerosas. O sea, son glándulas mixtas, son seromucosas, con predominio mucoso en ese grupo de acinos, ¿no? Que están en la parte superior, y puro ceroso en el lado de la derecha. En la interfase entre uno y otro hay una estructura dilatada, grande, ¿no? Grande, que es un vaso, es una vénula que tiene revestimiento también, es un revestimiento plano simple, son células endoteliales, ¿no? Y los pequeños grumos anaranjados que se observan dentro son los hematíes, ¿no? Estos son los hematíes. Y las células en sí, endoteliales, están en el borde. Y digo que es vénula por el grosor de la pared, es una pared muy fina, ¿no? Es una pared muy fina, no es como las arterias, de que tiene pared más gruesa. Luego hay fibras eosinófilas, colágenas, la mayoría de ellas, y otra estructura grande también en el límite inferior del campo, que está revestida, está tapizada por un epitelio de células que tienen diámetros parecidos, tanto de altura como transverso. Son células, por lo tanto, cúbicas, ¿no? Entonces son células cúbicas, pero de una sola capa. Epitelio cúbico simple, ¿de qué? De un conducto excretor. La secreción que están produciendo estas glándulas va a salir por estos tubos, ¿no? Estos tubos. Es un ejemplo entonces de una glándula mixta, seromucosa, con su conducto excretor de células cúbicas simples. ¿Bien? Doctor, sí. Disculpe, aparte de cúbicas hay cilíndricas ahí donde señaló. Aquí no, porque ella aparentemente ha tenido, probablemente en algún tramo, debe haber tenido una obstrucción. Entonces, normalmente ese epitelio debería ser cilíndrico. Pero aquí no. ¿Ese tramo que mencionas, ahí? ¿Cómo? ¿Ese tramo que mencionas se puede ver ahí? Ese tramo, no, acá solamente se ve el tramo de células cúbicas, nada más, no el de las células cilíndricas. ¿Qué glándula dijo, doctor? Es glándula salival. ¿Y el revestimiento que menciona no sería una metaplasia? ¿Cuál? ¿El revestimiento que menciona no sería una metaplasia? Este revestimiento, no, porque metaplasia sería de que el epitelio que en realidad reviste, que es cilíndrico, pasaría a ser estratificado o más bien queratinizado. Pero en este caso no hay ni uno ni otro, solamente está dilatado, y la dilatación del elemento hace de que la célula ahora tome una apariencia cúbica, ¿no? O sea, solamente por obstrucción en algún segmento anterior o posterior al nivel de corte, pero no hay metaplasia. Metaplasia es cambio de un epitelio o de un tejido por otro maduro también distinto. Bien. Mira que lo he visto allá. Bien, esta es una glándula también, pero como podrán observar, si bien es cierto, se ven áreas claras en todo el segmento, todo el área izquierda,
Son células aparentemente vacías, entre comillas, ¿no? Pero tienen su borde, su límite, cada una de ellas, conformando grupos. Eso es tejido adiposo. O sea, el contenido graso de estas células se ha perdido, ha salido con el procesamiento, con los solventes de la grasa. Y los núcleos no siempre se logran ver, salvo un pequeño segmento, un pequeño tramo en alguno de esos espacios de color basófilo intenso. Luego sigue la línea fina, eosinófila, que da el límite de cada célula. Me refiero, bueno, esta foto está muy mala, trato medio. Okay. Este borde, ¿no? Si uno se fija con cuidado, en algunos tramos, como aquí, por ejemplo, ves un color oscuro, como un trechito. Eso es el núcleo. Ese es el núcleo de la célula, ¿no? Que está comprimido por el contenido en el citoplasma de grasa. ¿Okay? Entonces vemos que hay tejido adiposo, graso, y todo lo que está hacia la derecha, que está bien teñido, es el componente epitelial, glandular, acinar, de células con un punteado basófilo, granular. Si observo con cuidado, es granular, es cada grupito de células en el citoplasma, son gránulos de zimógeno que tienen estas células. Y hay hasta un elemento tubular, acá está, que son los tubos excretores, de la secreción que producen estas células, que es de tipo serosa, ¿no? En este caso, esta es una glándula de tipo serosa pura. Acá básicamente vemos dos componentes, ¿no? El componente adiposo, mesenquimal, y el componente epitelial, glandular, seroso, de glándulas salival, con su conducto excretor inclusive. Bien, este es un corte que nos muestra una línea claramente definida, oblicua, que está recubierta por epitelio. Ese epitelio, bueno, aún a este aumento se puede vislumbrar de que son células altas, son células cilíndricas, ¿no? Son células cilíndricas, y que en estas células cilíndricas de trecho en trecho hay pequeñas zonas como burbujas, como globitos, ¿no? Esas son las células caliciformes, o sea, son células de una sola capa, pero cuyos núcleos están a diferente altura, una célula y la vecina. Entonces da la apariencia que tuviera más de una capa, por eso se llama pseudoestratificada, como que tiene varios estratos, pero no, es solamente un solo estrato, e incluye también esas células claras que son productoras de mucina. Esto es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, con células caliciformes. En un extremo se ve una pequeña prominencia o hendidura o invacuación, diríamos, de ese epitelio, de este tejido epitelial hacia el estroma. Ese es el conducto de salida. ¿De salida de qué? De la secreción de las glándulas que están más profundamente, que son estas. Como ven, la mayoría son células de citoplasma claro, productora de mucina, pero que tienen un borde basófilo, o sea que también están produciendo secreción serosa. O sea, son glándulas mixtas, ¿no? Glándulas mixtas, otro islote, un vaso sanguíneo, con hematías en su interior, y el capilar o la vénula esta también tiene células
de una sola capa, endoteliales, ¿no? Son de origen mesenquimático, pero como son de revestimiento, se les considera que son epiteliales endoteliales. Endotelio sería el término más apropiado. Y en la interfase entre las superficies de la mucosa y las glándulas está el tejido más pálido de fibras, ¿no? Tejido fibroso, tejido conectivo, es el otro componente, ¿no? Tejido epitelial y el tejido conectivo. Luego, estas fibras de tejido conectivo como que se unen un poco unas sobre otras y forman una franja, una banda, cuyos núcleos se observan allí también, dispersos, alargados, fibroblastos. ¿Y qué cosas están haciendo los fibroblastos? Están formando una pared, una capa, una envoltura del tejido que está por debajo, por dentro, digamos. Esto es el tejido cartilaginoso, ¿no? Cartilaginoso hialino, ¿no? Cartilaginoso hialino que está por debajo. O sea, como ven, hay varios componentes, epitelial y mesenquimal o estromal, y el tejido cartilaginoso más profundamente. ¿Okay? Era un corte del apéndice secal, pero la parte interna, lo que vimos anteriormente al comienzo, era la parte externa, ¿no? Se decía acá en la superficie externa, estaba envuelta por el tejido peritoneal, que en ese caso se llama mesotelial, y en este caso la luz del apéndice. El apéndice secal, como saben, es un tubo ciego que está recubierto por una mucosa semejante a la del resto del ciego, del intestino grueso, ¿no? Y del cual se ve aquí la mucosa, se ven las células formando una capa, una única, que forma entrantes, ¿no? Una serie de tubos con células claras. Son células glandulares y con células caliciformes. Todo eso es el tejido epitelial. Estas son las células superficiales, son células columnares o cilíndricas, ¿no? En una sola capa. Los núcleos todos están en la zona basal. Apoyan sobre la membrana basal, que es común en todos los órganos del tubo digestivo, y este a su vez está cubriendo alto el tejido estromal subepitelial o submucosa en este caso. Y hay gran cantidad de células formando un punteado en todo el área, ¿no? Esos son los elementos leucocitarios, componentes también de tejido conectivo, producto de los órganos hematopoyéticos, y que han llegado a esta zona. Normalmente forman folículos o grupos de defensa que están bordeando la mucosa del apéndice secal. En algunos casos, como en este en particular, aparentemente pareciera que hay algunos elementos leucocitarios, pero no mononucleares, sino polimorfonucleares. Por allí vimos un eosinófilo y eso nos habría dado el dato de que esta persona había tenido una apendicitis, ¿no? Y esa fue la razón por la cual le sacaron el apéndice. Pero por lo menos se conserva la estructura histológica del órgano en sí, ¿no? Epitelio, o de células columnares, con criptas glandulares, con células caliciformes, y su estroma fibroconectivo, laxo, con fibras muy separadas entre sí, pero con una buena población de elementos inflamatorios en este caso. Muy bien. Uno que es algo parecido al anterior, que tiene unas proyecciones de la mucosa. Todo esto es solamente parte de la mucosa, la zona interna de la trompa uterina. Entonces, la
trompa uterina está recubierta internamente por este epitelio cilíndrico, que son células altas, que los núcleos están casi todos a la misma altura, ¿no? Y tiene pequeñas proyecciones superficiales en el borde luminal. Estas son las que facilitan el tránsito del elemento ovular camino hacia el útero. Bien, y este epitelio apoya sobre la membrana basal, que es una línea muy fina, eosinófila, y en el estroma, en el grosor de cada pliegue de la mucosa tubaria, se ven esos vasos sanguíneos. Aquí se ven muy bien los vasos sanguíneos, se ven 1, 2, 3, 4, y otros más pequeñitos, y se descubren rápidamente por el contenido de hematía que tiene en su interior. El revestimiento de cada vaso de estos también es de tipo endotelial. Las células endoteliales revisten a cada capilar de estos. Bien, no tienen alteraciones aparentemente, es una trompa sin mayor datos. Ok, uterina pasamos ahora al testículo, ¿no? En el testículo lo que observamos es la parte más externa de la glándula, que es de tipo fibrosa. Y ahí se destaca bastante bien acá toda esta zona, fibras de tejido o colágeno, ¿no? Fibras de colágeno. Y aquí también, pero aquí ya se van separando, ¿no? Se van separando esas fibras y recubren a la zona glandular propiamente dicha de este paciente. Digo paciente porque este paciente le hicieron una orquiectomía por un cáncer, ¿no? Y en esta parte bueno, no estaba comprometido, y es lo que nos ha valido para el corte. Pero el tejido fibroso, denso, de la cápsula testicular y el parénquima glandular secretor de células espermáticas del testículo. Pero un epitelio ya bastante hipotrófico, ¿no? Bastante hipotrófico. ¿Sí? Los puntitos. Muy bien, ahora vamos a la otra. ¿Los puntitos qué son? Acá solamente es un corte y a veces la unión entre una y otra lo coge en el mismo punto de unión y se separa, ¿no? Se separa. Pero la mayoría son tubos contornados que están formando parte de un paquete que van en segmentos. Un feto, ¿no? Para poder mostrarles la osteogénesis, ¿no? Observa ocupando la mayor parte de la franja en forma oblicua, ¿no? Todo este segmento es el tejido cartilaginoso hialino, y la zona de trabéculas recién formadas, en formación óseas, ¿no? Mucho más teñidas. En los espacios, este granulado, el otro componente del tejido mesenquimal, que son el elemento hematopoyético, o sea, la médula ósea, ¿no? La médula ósea, las trabéculas, el cartílago hialino, que es un extremo, el periósteo, que en esta zona, el periósteo está en el borde, de un lado, y del otro lado se ven como pequeños parches, ¿no? Y bloques. Esto ya es tejido muscular estriado, está rodeando con vasos sanguíneos digestivos. Estos son vasos sanguíneos. Y todos estos pequeños islotitos de acá son de músculo estriado. Así es. Eso es todo lo que podemos ver en este. Ese es tejido adiposo. Este es el tejido adiposo. Sí, el tejido adiposo.
fibra, doctor? Estas son fibras musculares. Las musculares transportadas Estas. por una diagonal. Mencionó. Y este de acá son las Todo esto son trabéculas. trabéculas óseas. Estas son trabéculas. Los espacios ahí está ocupado por la médula ósea. Todos estos son células de la sangre. Y acá ya Lámina anterior, ¿qué forma esta? ese es el extremo de una de las criptas glandulares. Como los elementos esos no son totalmente rectos, sino hacen a veces pequeñas sinuosidades. El corte puede pasar así, sale solamente ese extremo y no te deja ver acá, porque no está comprometido por el corte. Eso es solamente efecto del corte, ¿no?